Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de las obras ganadoras del Premio Copé 2022. Nuevos libros publicados por el sello Ediciones Copé que serán presentados esta noche aquí en la Casa de la Literatura. Nos referimos a las obras Días de Prueba, Esperando a Paradise y los cuentos ganadores y finalistas de la 22ª Bienal de Cuento. También la obra Un mundo precario, ensayo sobre la obra y la escritura de Franz Kafka. Nos acompañan en la mesa de honor los ganadores del Premio Copé 2022, los escritores David Orlando del Águila y Jorge Valenzuela Garcés. También los docentes y escritores Ricardo González Vigil y Cromwell Jara, quienes estarán a cargo de la presentación de estas publicaciones. A continuación invito a Milagros Aldarriaga, directora de la Casa de la Literatura, para sus palabras de saludo y bienvenida. Muy buenas noches señora Carla Santa Cruz, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Petroperú, querido Aldo, jefe de Gestión Cultural de Petroperú también. Saludo al profesor Cromwell Jara, al profesor Ricardo González Vigil, que están con nosotros esta noche para comentar el trabajo de los dos ganadores. Saludo a Daniel del Águila y a mi profesor Jorge Valenzuela, ganadores de los premios Copé de Ensayo y de Cuento 2022. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes. Esta es la primera vez que una ceremonia del Premio Copé, uno de los galardones más prestigiosos de la creación literaria de nuestro país, se celebra aquí en Casa de la Literatura Peruana. Este solo hecho es significativo. Nuestras instituciones, nuestros programas y por tanto las posibilidades dedicadas o las posibilidades de la propia literatura y de la creación literaria en nuestro país crecen, se vigorizan. Los premios Copé han abierto la puerta a nobles autores y a consagrados escritores en sus distintas categorías: cuento, poesía, novela y ensayo. Óscar Colchado, Jorge Eslava, Cromwell Jara, que está aquí con nosotros, quienes han recibido el premio Casa de la Literatura Peruana. En los inicios de su carrera literaria obtuvieron el premio Copé, el cual les otorgó la oportunidad de visibilizar su trabajo. Algo que también ocurrió con autoras y autores hoy muy importantes, imprescindibles, como Ana Varela o Miguel Ildefonso. Celebramos entonces aquí en Casa de la Literatura Peruana esta noche la oportunidad de que un autor novel y un escritor con una trayectoria puedan presentar sus libros premiados en cuento y ensayo ante sus lectores. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Es un gran gusto para Casa de la Literatura Peruana ser parte de esta premiación. Felicitaciones y mi reconocimiento a los premiados. Gracias, agradecemos a la directora de la Casa de Literatura Peruana. Invito a continuación a la señora Carla Santa Cruz, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Petroperú. Muy buenas noches a todos. En nombre de la alta dirección de Petroperú, muchísimas gracias por su asistencia a esta presentación de las obras ganadoras del Premio Copé 2022. En primer lugar, agradezco a la Casa de la Literatura Peruana por acogernos. Muchas gracias a Milagros Aldarriaga y a su equipo por la apertura. Muchas gracias también a los dos autores ganadores del premio que nos acompañan, Jorge Valenzuela y David del Águila. Permítanme agradecer también a todos los participantes del Premio Copé 2022. Fueron 2019 participantes en el Premio Copé en las dos categorías. En el caso de la categoría cuento, con un ganador de plata y bronce y 14 finalistas que son parte del libro de cuentos.
que esta noche ya tenemos entre nosotros publicado y lo pueden ver. Y en el caso de ensayo, además del ganador, 4 finalistas. En general, en la historia del concurso podemos decir que hemos convocado más de 38.400 trabajos a lo largo de los 44 años que tiene el premio. Es un gran aporte y una iniciativa cultural que permanece. Tendremos el gusto de escuchar, por supuesto, a reconocidas personalidades de las letras, como el doctor Ricardo González Vigil y el destacado escritor Conway Jara, que además fue premio Copé de cuento en el año 1985. Quiero destacar también el trabajo del autor y escritor en general. Es de merecido reconocimiento el esfuerzo y dedicación que ello demanda, y muchas felicidades a los ganadores y a todos los escritores y escritoras que han participado y que vienen participando del premio, ¿no? El premio Copé es uno de los productos culturales más importantes y no solo nos demanda una decidida responsabilidad, sino que le imprimimos mucho cariño y dedicación año a año en todas sus categorías. Acercar el talento de los escritores a nuevos lectores, acercar a los estudiantes al mundo del libro y verlo publicado como hoy nos llena de satisfacción. La elaboración editorial, como toda preparación, es una tarea especial. La colaboración de editores, correctores, autores, diseñadores, entre otros profesionales, nos permite preparar y publicar finalmente los productos como el que tenemos esta noche. 2 libros que estamos seguros serán de interés para el público ávido de conocer a los nuevos ganadores del Premio Copé. Desde Petroperú, nuestro compromiso firme con la creación literaria se renueva cada año para darle mayor proyección y brindar ese espacio que amerita y que necesita también los nobles escritores y confirmar la trayectoria de quienes ya cuentan con un camino recorrido. Hace poco hemos lanzado la nueva edición del concurso, la edición 2023, en las categorías poesía y novela, y los invitamos también a participar de ella y conocer sus bases en la web del concurso. Finalmente, reitero mi felicitación a los ganadores y bueno, quedamos atentos a los comentarios de esta noche. Muchas gracias. Gracias, señora Santa Cruz. También quiero saludar a los autores que se han hecho presentes esta noche. Veo a varias caras conocidas y también que son parte de la antología de cuentos que esta noche se presentan. Y que tendremos el gusto de escuchar a los comentaristas y también a los autores. Empezamos con el bloque de cuentos. Vamos a dar inicio a la presentación del libro de ganadores de cuento, Días de Prueba Esperando a Paradise, y los cuentos ganadores y finalistas de la 22ª Bienal de Cuento, Premio Copé 2022. Invitamos ahora al doctor Ricardo González, Conway Jara, para la presentación del libro. Bueno, esos equívocos siempre anecdóticos. Buenas noches, amigos. Doctora Milagrito Saldarriaga, directora de esta bella y acogedora Casa de la Literatura Peruana. Dignísima señora Carla Santa Cruz, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. Doctor Ricardo González Vigil, representante del jurado de ensayo de Copé de esta 22 Bienal. Señores ganadores del primer premio Copé de cuento y ensayo, respectivamente David Orlando del Águila, aquí con nosotros, y doctor Jorge Valenzuela Garcés, amigo de siempre. Queridos amigos presentes hoy en este cálido auditorio de Casa de la Literatura Peruana, créanme que me siento enormemente congratulado por esta designación, de haberme designado para que sea mi persona, como tallerista de narrativa y poesía, quien exprese unas palabras de reconocimiento y valoración de este libro que reúne los cuentos ganadores y finalistas de la 22 Bienal de Cuentos Premio Copé 2022. No sé en qué momento ni a quién se le ocurrió la idea de convocarme, ni por qué razones, pero de hecho, pero créanme que el hecho de participar aquí me hace feliz.
Más sabiendo que cada uno de los miembros integrantes del jurado de este prestigioso concurso que han participado en esta clasificación final, cuyos resultados hoy se reúnen en este libro, estoy seguro, lucirían con profundos y sesudos criterios académicos los valores literarios de esta importantísima antología de cuentos, como muy bien lo logra, en mi opinión de cuentista, la inteligencia y buen tino de Carla Sagástegui, quien prologa aquí este libro. De modo que mi gran deseo solo será no incomodar a nadie, sino mejor constatar lo positivo de los cuentos que han merecido tan alta consagración al ser premiados y considerados para integrar esta colección literaria. Cierto, estoy muy de acuerdo con el estudio y prólogo, cuando en él se dice que desde las últimas 7 décadas a estos tiempos han ocurrido importantes cambios políticos, sociales y culturales que se reflejan en nuestra narrativa, los que empiezo a enumerar acogiéndome a las ideas y conceptos que Carla Sagástegui aquí emite. Primero, el enorme impacto humano y tecnológico en los sistemas socioambientales que han engrandecido a la ficción especulativa en la narrativa contemporánea. Hoy se reflejan en algunos cuentos en esta antología, como bien se analiza y detalla en este estudio. Segundo, el problema del centralismo de Lima, con no solo la administración del gobierno, sino también con los servicios de salud y educación a partir de la década del 30. Trajeron consigo las consecuentes múltiples olas de migración interna, viéndose los escritores de la provincia obligados a viajar a Lima por razones de trabajo y estudio para lograr el sueño de una profesión y para ponerse al día en cuanto a los estudios y conocimientos de los estilos de más prestigio y de moda en el mundo. Tercero, se marcaba con profundidad una brecha entre la literatura urbana y la literatura regional. Quedaba la literatura regional fuera del mercado editorial, siendo que escritores como José María Arguedas, Osvaldo Reynoso y Eleodoro Vargas Vicuña, por ejemplo, tuvieron que llegar a Lima para ser reconocidos y ser a la vez los creadores de profundas narrativas. Una muestra de estos importantes cambios es ahora la situación de David Orlando del Águila, quien radica en Tarapoto, pero que gracias a las nuevas tecnologías y a la construcción de las nuevas vías de comunicación se le facilita su presencia en Lima y que bien supo imponer sus talentos en el arte de narrar con el cuento que hoy ha obtenido el premio Copé de Oro, de cuya temática empezaré a comentar de inmediato y al paso emitir mi opinión de los consiguientes cuentos ganadores. Días de prueba esperando a Paradise, de David Orlando del Águila, es a mi criterio un cuento de aparente historia sencilla y transparente. La trama va lográndose de forma gradual, en base a oraciones medidas y cortas, hasta poéticas. Pero he aquí parte de sus artes en lo formal. Esta trama se inicia con el uso de la técnica llamada in media res, es decir, con la gracia y contundencia dramática, planteando el problema que arrastrará el protagonista. El dilema que tratará el cuento a lo largo de su historia nos describe la espera de un hombre llamado Uchiza a Paradise, el amor de su vida. Pareciera una historia idílica, como muchas, pero no será así, porque al final nos atrapará la sorpresa tremenda. Descubrirá el lector que esta historia idílica ocultaba una segunda trama, terrible, espectacular y diríase que hasta escalofriante. Pero, si bien las primeras 2 páginas son de aparente calma, gradualmente, al transcurrir las siguientes líneas, el lector se sorprenderá al observar que Uchiza, el protagonista, ejecuta acciones asombrosas.
nada realistas ni creíbles. Se cuelga de una flor de un manzano y no podrá arrancar tan frágil criatura de pétalos que le parecen de acero. Luego tratará de rescatar a una mariposa polilla al meter la mano en la estufa de leños encendidos hasta extraerla viva y salir él sin herida alguna, para que exclame entonces: esto no es real, para al final conducirnos este relato a esa segunda historia oculta, parte de una maestría técnica, y por eso lo escalofriante en las últimas líneas, que no detallo ni adelanto para que el lector lo descubra y se solace del mejor modo al leer el libro de estos cuentos premiados. Luego nos toca el último sortilegio de Fernando Pessoa, el relato ganador de Copé de Plata, cuyo autor es Cristian Helguera Olortegui. Esta es una pieza de arte narrativa, una especie de sinfonía en el uso del lenguaje que fluye armonioso y tan agradable, y además ubérrimo de reflexiones sobre el arte y la poesía, que llevan a este relato en su clímax a sensaciones y meditaciones todavía más grandiosas. Una historia cuya trama tranquilamente podría estar a la altura de los mejores cuentos de un Borges o a la magia de un García Márquez. Por ello, la magnífica opinión de Carla Sagasti sobre este trabajo de ficción nos dice, comillas, es posible que el ocultismo de Pessoa lo dotara de una condición sobrehumana y demoníaca, un instante en el que la rigurosidad de una investigación científica es capaz de entregarse a la magia, cierro comillas. Justamente por tratarse de Pessoa, un supergenio de la poesía universal y de sus heterónimos, los que al parecer lo atormentaban y de los que buscaba desprenderse para no caer en esta ficción, en la demencia definitiva o el angustioso suicidio. En cuanto a Tribus Urbanas, título ganador del tercer premio Copé de Cuento, obtenido por Reinaldo Santa Cruz, es una historia cuyo centro de la doble trama se elabora dentro de un fascinante contrapunto, donde al final de la segunda trama, el padre policía y el hijo, cabeza de una banda criminal, se encuentran sin conocerse. Por lo que este cuento resulta tratando un mundo tan violento como el lenguaje con el que es descrito, nos dice Carla, añadiendo la vida de arquetipos urbanos contemporáneos. Son estos relatos los que han ocupado los tres primeros lugares, cuyos criterios y valoraciones aquí planteadas con suma inteligencia, si me permite Carla Sagasti, también los hago míos y los revaloro sin reparos. Y con la venia de los amigos no continuaré en valorar ni detallar los argumentos de las siguientes 14 menciones, por respeto a ellos mismos y a Carla Sagasti, porque aquí Carla lo menciona y caracteriza estupendamente, según los temas y las técnicas que en ellos afloran, con lujo de detalles, ubicándolos en el panorama de la literatura peruana de manera brillante. De modo que de seguir yo analizando caería en la redundancia, puesto que mis palabras y opiniones estarían de más, obviamente. Sin embargo, una excepción. Solo permítanme expresar algo contundente. Tan solo un añadido. Créanme, todos los aquí premiados, cuentos premiados, se lucen de tal modo en este libro Copé de Oro, que a mi parecer la mayoría pudo muy bien gozar de mejor suerte de tener a su favor el destino y el azar. Asuntos del genio que ya nace con una estrella de ganador y que lo ilumina y guía. Pues hay aquí tan buenos cuentos que, quién sabe, merecieron por igual ocupar los primeros lugares. Por decir, 37 segundos de Gerardo Figueroa, que nos da toda una escalofriante y microscópica visión en cámara lenta de los efectos de un coche bomba destruyendo un edificio residencial en una zona
céntrica de Lima. El Gran Gatsby en Piura, de Luis Augusto Quimper, una bellísima historia lograda con la técnica de la vuelta de tuerca, donde un infeliz Quique, pobre y feyuzco estudiante piurano, al final logra el éxito imponiéndose por su fabulosa inteligencia a los jóvenes protagonistas de una sociedad adinerada y hostil. Y este cuento, Corre Jimena, sube, de Rosana Sala, relato que, en este caso excepcional, goza de una peculiar novedad, la historia de una mujer acosada, perseguida y maltratada por su marido. Y la menciono porque su tema nos atañe y es de trascendencia nacional y mundial. Como sabemos, hay en este país, según estadísticas, 1,5 millones de mujeres pidiendo medidas de protección, lo vemos en los periódicos, y que en miles y miles de casos no se cumplen. Y aquí imagino en este cuento un reclamo. Concluyo, sabiendo ahora de estos resultados tan excelentes, bien podríamos decir que en este país, y gracias al premio COPE, la literatura peruana se ha fortalecido profesionalmente. Todos escribimos bien. Qué bueno, qué suerte. Por lo que pienso, hoy más que nunca, sin duda alguna, ganar este premio siempre será ahora cosa de genios. Pero siempre, además, será también cosa de la buena estrella, iluminando la buena suerte de ese genio. Mi abrazo a los organizadores del premio COPE y a todos los escritores de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a Cromwell por sus palabras. A el escritor David Orlando del Águila, Premio COPE de Oro. Antes de saludar, quisiera decir que en el 2010, cuando llegué a Lima por primera vez, vine acá, a la Casa de Literatura. Fue el primer lugar al que vine, así que es sorprendente estar acá después de 13 años presentando un libro y ser ganador del premio COPE. A ver, así que muchas gracias a Milagros, muchas gracias a mis amigos organizadores de este concurso, y saludar a todos presentes, a todos y a todas, saludar a Ricardo González Vigil, a Jorge Valenzuela y a Cromwell Jara. Y gracias por las palabras. A ver, quiero empezar leyendo, me van a disculpar. A ver, quisiera empezar más bien con una confesión sincera. Esta sería que siempre soñé con ganar el premio COPE, pero siempre soñé con quedar segundo puesto. O tercero, o si no, entre los finalistas. O sea, que ya finalista ya era como suficiente como para decir, muy bien, ¿no? Estás encaminado, estás haciendo esto muy bien, buen trabajo, David, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Pero por qué esto? Porque además de escribir también dibujo, hago viñetas políticas durante más de 15 años y siempre las he firmado con un seudónimo. Siempre he estado detrás de un seudónimo. Así que siempre he estado, digamos, en ese sentido, tras una capa, ¿no? Anteponiendo una capa a lo que quiero decir y quiero opinar. Pero, digamos, quedé primero, ¿no? Y en este caso, agradezco al jurado por eso, porque, a ver, pues con quedar primero en el premio COPE es una gran responsabilidad para un escritor que está empezando. Además, porque tuve que aprender que ser escritor, ejercer este oficio tan complicado y a veces tan, no sé, insatisfactorio a veces, digamos, no solo es crear historias que se defiendan solas, sino también es aprender uno mismo a defenderse solo, a tener una voz como escritor. Y en especial, digamos, ser un actor social y escribir y actuar
con una sensibilidad social, ¿no? A ver, y es una crítica también para mí mismo y también para el lugar de donde provengo, que es la región San Martín, en Tarapoto. ¿Por qué? A ver, porque donde vengo los pintores y escritores, en su mayoría simplemente hemos decidido crear al margen de lo que está pasando, al margen de la realidad. Crean, o sea, sí, crean muy bien, siempre están pintando, escribiendo, pero digamos que no están luego tan interesados en lo que pasa a su alrededor. Y en eso nos llevan muchas ventajas escritores y pintores de Iquitos o Pucallpa, en donde los artistas están más comprometidos con los conflictos que padece la Amazonía. Y San Martín es parte de la Amazonía y no está cumpliendo, digamos, su rol de escritores y artistas de estar hablando de esos temas. Bueno, y como ahora gané el premio Copé de Oro, tengo la oportunidad de estar aquí haciendo algo que no estoy acostumbrado a hacer, que es hablar en público. Así que voy a hacer algunas cuantas cosas. A ver, hablemos del cuento, pero no tanto de la trama, porque hablar de la trama del cuento sería un poco como destriparlo, ¿no? Y quitarle un poco el encanto de la primera lectura. Y no quisiera arruinar la primera lectura de los que van a comprar o leer el cuento. Así que quisiera hablar más o menos de cómo fue escribir el cuento, o bajo qué circunstancias o qué importancia tiene este cuento para el lugar de donde procedo. A ver, San Martín es una región sin escuela de arte, sin carrera de letras. Y siempre los presupuestos para ferias de libros son los más míseros que he conocido. Además, del distrito de donde vengo no tiene biblioteca. Fue desapareciendo con el tiempo, la pasaron a un mercadillo, de mercadillo a un almacén, el almacén desapareció y adiós. Y luego está la biblioteca de Tarapoto, que hay muchas lluvias, se filtró el agua y los libros los pusieron que poner en costales. Y luego les dio más lluvia y esos mismos libros han sido puestos otra vez en la biblioteca y algunos no se pueden abrir porque están pegados por la humedad. Y también son comida para polillas, ¿no? Polillas lectoras increíbles. Ahora, por eso pienso, a partir de todo esto, que de este modo, que en ciertos gobiernos locales han tratado, o sea, si los gobiernos locales tratan hacia la cultura y la lectura, digamos que esto ha influenciado, ha influido en la creación de nuevos modos de acción cultural. Por ejemplo, la creación de colectivos culturales, colectivos de artistas plásticos, que hay muchos en San Martín, colectivos literarios, de arte dramático. Y digamos que en esa rebeldía de los colectivos se crean y se llenan espacios. Así que destaco la labor de los colectivos en la región San Martín y en el país, quienes dan un gran aporte y son difusores del arte y las letras, más que muchas bibliotecas muertas de algunos municipios. Yo mismo provengo de un colectivo llamado Arteroide. Mi colectivo consistía en tener una biblioteca, bueno, un triciclo móvil, una biblioteca móvil, que en realidad era un triciclo de un amigo. Su papá vendría frutas y lo transformamos, le pusimos como un estante que parecía un árbol y ponían los libros ahí, nos íbamos a las plazas, la gente llegaba a leer hasta que llegaban los municipales y nos botaban de la plaza. Pero con el tiempo esta gestión, como siempre hay gestiones buenas y malas y muy buenas, hubo una gestión de un municipio aledaño que dijo muy bien y nos ofreció hacer una feria de libro independiente, pero fue porque estuvimos, ¿no?, como colectivo molestando, yendo siempre a la plaza, a lugares donde no llega la lectura, siendo actores sociales. Y bueno, así que, digamos, mis amigos y amigas fueron mi primera escuela literaria. Yo soy alguien que no estudió la literatura, no acabé una carrera universitaria porque, no sé, digamos que tenía muchos hermanos y había que elegir quién iba a estudiar, ¿no? Digamos que no salí sorteado. Pero
este hecho de no acceder a la educación, que de los, digamos, en las Tarapotos pasa mucho, porque si tú quieres estudiar arte tienes que irte a otro lado. Es más, yo vine a Lima a estudiar literatura, pero las circunstancias me llevaron por otro lado. Así que, digamos, mientras estaba en Tarapoto, las pequeñas bibliotecas de los amigos que sus padres habían coleccionado libros eran mis aulas, y los PDFs que descargábamos eran los libros compartidos, ¿no? de algún modo. Así que, para finalizar esta intervención, quiero agradecer el gran gesto de Petroperú y el jurado por premiar un cuento amazónico que transcurre lejos del urbano dominante que es la capital, y también a su mismo tiempo transcurre lejos de lo que podría ser la literatura amazónica tradicional, ¿no? Que siempre está con esto de los mitos y el costumbrismo. Y más bien apuesta por una literatura que apunta hacia el futuro, pero un futuro literal, ¿no? Un futuro de hacia un más allá, y que más bien representa una oportunidad de abrir puertas y pensar en una literatura amazónica que abrace y que también cuestione sus costumbres. Una literatura amazónica en contacto con sus conflictos y también sus preocupaciones. Bueno, que disfruten el cuento y los demás cuentos en este libro, y gracias por su atención. Gracias. Ahora sí pasamos al bloque de ensayo. Ahora sí voy a tener el gusto de pasar a Ricardo González Vigil, quien va a estar a cargo de la presentación de la obra Un mundo precario, ensayo sobre la obra y la escritura de Franz Kafka, de Jorge Valenzuela Garcés. Quiero agradecer a los organizadores en el Departamento de Gestión Cultural de Petroperú por haberme invitado a participar en esta mesa, y en coordinación nada menos que con la Casa de la Literatura Peruana, que es una entidad tan representativa de la actividad en nuestro medio. Se ha sabido juntar los esfuerzos culturales que, sobre todo con el premio COPE, hace Petroperú, que es un ejemplo de lo que deberían hacer las empresas, con este otro gran ejemplo que viene dando la Casa de la Literatura hace ya algunas décadas, de lo que se puede hacer en nuestro país. Incluso acabamos de escuchar a David del Águila, para decir, ¿no?, con el título del ensayo de Jorge Valenzuela, la realidad precaria de los libros, las bibliotecas, en gran parte del país. Es un mundo precario y realmente a mí me llama la atención. Uno diría que precisamente por eso, teniendo una realidad tan asfixiante y terrible como la que padecemos los peruanos, sobre todo en provincias, quizá por eso tenemos una literatura tan rica, casi como respuesta, ¿no?, a la precariedad, a la falta de sentido, a lo que yo digo, la pandemia constante de la corrupción, la pandemia constante de la falta de sentido nacional, ¿no?, de educación cívica. Bueno, en esta ocasión he tenido el privilegio de formar parte del jurado del premio de ensayo, ¿no?, y fue una gratísima sorpresa que lo ganara Jorge Valenzuela, reconocido narrador, profesor universitario y también constante colaborador de los jurados del premio COPE, ¿no? Era de la casa, digamos, ¿no? Y cómo en esta ocasión, que ha sido la 8ª convocatoria del premio de ensayo, él, que era conocido, como digo, como creador y también como crítico muy sistemático, muy organizado, ha mostrado unas condiciones muy altas
para esa forma expresiva que es el ensayo, que es una forma un poco híbrida, anfibia, que está entre el estudio y la mirada creativa y el testimonio personal. A veces, y siempre planteamos eso en el jurado de ensayo, a veces caemos en un error que sobre todo lo ha fomentado el campo de la literatura inglesa, que mucho influye, ¿no?, de confundir el ensayo con el estudio, casi sinónimo. Los estudios, el ensayista es un crítico, es un académico, hace una tesis, pero yo prefiero sus orígenes distintos que nos remontan a Montaigne y a la fuente de Montaigne, donde junto con la hondura y la originalidad desde el punto de vista del conocimiento, un ensayo también tiene una textura artística, literaria, y supone toda esa manera de refractar que tiene una sensibilidad y que lo hace un género limítrofe con la creación literaria. Entonces, yo creo que en los jurados siempre se nos ha planteado ese problema, y esta vez, además, el texto que gana de Jorge Valenzuela llevaba también a una problemática de otro tipo. Cuando vean el libro, está conformado por 400 fragmentos, ¿no? Algunos decían que no hay la unidad de un ensayo, como si así fueran los de Montaigne, ¿no? Montaigne son varios, breves, ¿no?, que se olvidan, siempre están con la idea de un estudio, ¿no?, demostración, como si el carácter fragmentario no fuera también algo que está en los orígenes mismos del ensayo, o de esas cosas que un Pascal llamaría pensamientos. Entonces, yo creo que, además, yo lo hacía notar en el jurado, porque yo insistí sobre todo desde mediados del siglo XX para acá, es más frecuente que haya libros importantes de reflexión que tienen carácter fragmentario, ¿no? Entonces, yo creo que era necesario también admitir un texto de mucha calidad que tiene un valor ensayístico y que se presenta con esa estructura abierta y recurrente del ensayo, que no es un solo texto, sino una multiplicidad de textos. Pero además, el ensayo ganador está dedicado a la obra de uno de los escritores más importantes y universales del siglo XX, que es Franz Kafka. Y precisamente Jorge Valenzuela, que a lo largo de toda su vida se ha nutrido, creo, como creador y también como estudioso del mecanismo de la creación literaria y lo que Kafka llama la escritura, ¿no?, hacer una escritura, se ha nutrido de la lectura constante de Kafka. Entonces, todos sabemos que Kafka es un autor que también se complacía en hacer textos muy breves, fragmentarios, varia lección, miscelánicos, y que incluso sus novelas, las más extensas como El proceso o El castillo, han quedado, entre comillas, inacabadas. A mí siempre me gusta recordar que Borges, uno de los grandes introductores de Kafka en español y uno de los beneficiarios mayores de las enseñanzas kafkianas, no solo él, ¿no? Aquí pueden ver en el prólogo, también García Márquez reconoce la deuda infinita que fue leer La Metamorfosis, y cuántos, ¿no? Yo creo que es una fuente de grandes creadores leer a Kafka, o sea, hecho despertar, ¿no? Y yo le decía, Borges aclara, dice, no es que esas novelas de Kafka estén inacabadas, son inacabables, ¿no? Es perfecto, ¿no? Y yo creo que precisamente
el carácter recurrente, obsesivo, que da vueltas, que retoma, fragmentario, que está siempre en un proceso abierto, que está siempre en una búsqueda de un castillo constante, genera que también como factura el trabajo de Jorge Valenzuela sea concordante o compagine muy bien con esa sensibilidad kafkiana, ¿no? Entonces hay una adaptación, ¿no? Lo cual aumenta, creo, el valor artístico y literario del ensayo, visto desde ese lado, que le digo, el ensayo no solo es algo cognoscitivo, sino también es un artefacto verbal, ¿no? Están muy bien escritos aparte, tienen mucha... y saben utilizar la familiaridad que a lo largo de toda su vida Jorge Valenzuela ha tenido con los escritos de Kafka y con la bibliografía sobre Kafka, porque hay un manejo de lo que se ha dicho sobre Kafka y entonces él dialoga, como dice en el exordio que pone ahí, en realidad esto es más que nada un diálogo con Kafka y con los lectores de Kafka, que pretender presentarlo como si fuera una reflexión que él la ha hecho solo, ¿no? Hay todo un diálogo, porque además con un autor como Kafka, como decíamos a veces con Jorge, yo creo que es difícil que alguien domine la bibliografía kafkiana, es una de las más inmensas del siglo XX y en idiomas más difíciles de conseguir que su muralla china, ¿no? ¿Te imaginas cuántos idiomas se habrá escrito sobre Kafka? Lo que se ha traducido es una parte. Si ya los vallejianos, tenemos los vallejistas problemas con estar al día con Vallejo, no podemos manejar la masa kafkiana, es todavía la cantidad de textos sobre Kafka, o sea que uno tiene que tener esa conciencia de que lo que aporta dialoga con grandes estudiosos, es una ventana abierta, pero es un trabajo inagotable, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de Jorge Valenzuela es muy motivador para los que ya hemos leído a Kafka, nos hemos fascinado con Kafka. Vamos a encontrar un aliciente para seguir dialogando y reconociendo unos ejes temáticos que plantea muy bien, por ejemplo, ¿no? El tiempo es breve, es kafkiano en cuanto a fragmento, ¿no? Hay que saber utilizarlo, y el desgraciado lamentablemente sí se acaba, no es inacabable el tiempo, el desgraciado sí se acaba, entonces hay que hablar de algo inacabable en un tiempo que se acaba. Entonces de modo breve, por ejemplo, él hace notar muy bien el error que es muy frecuente en medios como el nuestro, de decir que el Perú es kafkiano y que Kafka sería en el Perú un autor costumbrista. Yo he escuchado esa misma frase de gente de otros países, que en otro país también sería un autor costumbrista, porque la administración de justicia, la parasitaria burocracia, la gente que rodea al poder, lamentablemente es un fenómeno muy universal. Y entonces mucha gente ve solo ese ángulo y casi reduce a una lectura, entre comillas, realista y satírica de Kafka. Yo creo que uno de los grandes aportes del trabajo de Valenzuela es ver lo limitado e incluso lo distorsionado que es verlo así, porque Kafka trasciende, más bien obliga a una recreación tan fuerte, más parecida a lo onírico, más parecida a otros elementos, que plantea una búsqueda de otro tipo y un tipo de literatura que cuestiona lo que, por lo menos desde la herencia grecolatina, que ha contaminado mucho la tradición de la literatura occidental, uno cree encontrar en un libro, por ejemplo, que el concepto de mímesis, el concepto de que el libro debe enseñar, debe divertir,
que para algo sirve la lectura. O sea, todo, es bien interesante el trabajo, pueden ver mi prólogo, he tratado de sistematizar todas las cosas que he visto en los fragmentos de cómo leer a Kafka te obliga a abandonar esa tradición que remonta a grandes pilares griegos y obliga a situarte en otra manera de enfocar la literatura, ¿no? O sea que eso creo que es decisivo en el trabajo de Jorge Valenzuela, lo consigue muy bien, cómo hay esta capacidad de trascender una lectura que a veces fuerza las cosas y lo ve a Kafka solamente como si fuera un reflejo literario de su momento histórico, de su contexto histórico, lo reduce, es útil, pero lo reduce a una lectura de ese tipo. Y cómo Kafka más bien es un autor que plantea constantes, es como también qué difícil es confinarlo a una herencia del pueblo judío, del pueblo hebreo, que es otro tema que se ha discutido. Incluso acá en el Perú, el escritor Luis León Herrera, de la generación del 50, y muy kafkiano al escribir, tiene un texto sobre el mundo judío en la obra de Kafka, y él considera que los grandes temas de la obra de Kafka se remontan a la cultura judía, ¿no? Es toda una discusión, por lo bien interesante, hasta dónde puede permitir ver un aspecto, pero a veces se lo confina a un autor que más bien estaba en una situación muy compleja entre la cultura germánica, sentirse checo, sentirse judío, extraterritorial, literatura extraterritorial. Entonces yo creo que es sumamente estimulante, a mí me ha sido muy placentero y muy nutritivo desde el punto de vista del conocimiento el trabajo de Jorge. Además, ya hacía notar un poco para terminar que el premio Copé, y ahí doy varios datos, abarca temas que no solamente tienen que ver en el ensayo con temas, y tiene que ver con no reducirlo a lo nacional, sino puede ser universal. Hago notar desde el primer ganador, que fue Gregorio Martínez, con Diccionario Abracadabra. Hago notar que acá hay una apertura mental que hay que celebrar, que no siempre tiene que estar confinado a un tema de la identidad nacional, ¿no? Sino que crea una cosa que nos pertenece a todos. Kafka nos pertenece a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, y hacía notar que para ir a cuento, pues sabe que el Copé comenzó con el premio de cuento, ¿no? Y yo soy un sobreviviente del primer Copé. Soy el único sobreviviente del primer jurado del Copé. Cuando me pongo a pensar, soy más viejo que Estuardo Núñez, cuando fue jurado del primer Copé y él era el más viejo. Saqué la cuenta de mi edad y qué horror. Yo lo veía, Estuardo Núñez, escucha, me sonaba, y era el más viejo del jurado, y ahora yo estoy más viejo. Uno se cree siempre joven todavía, ¿no? Entonces, sobrevivo a ese primer Copé, y el que ganó el primer Copé, que fue todavía más sorpresa, porque por lo menos Jorge es conocido como narrador, y a Kafka nos sorprendió Washington Delgado, conocido como poeta, profesor, crítico, y caramba, cuento, ganó el primer Copé, y un cuento kafkiano, digo eso, ¿no? O sea, el Copé comenzó con un cuento kafkiano. Pues el primer ganador del Copé debutó, o sea que hay un vínculo fuerte, creo, y ahí hago notar pues como Ribeiro, o sea, yo me detengo en tres autores que me parecen de lo más grande del Perú: Ribeiro, que es el más kafkiano de ellos, Vargas Llosa, y el caso del Hablador. Vargas Llosa no parece Kafka, pero en el Hablador le hace un homenaje tremendo a Kafka. El loro, ¿se acuerdan? Se llama Gregorio Sanza. Mascarita es un judío que se transforma, metamorfosea en hablador, ¿no? Es una lectura bien inteligente de la metamorfosis. Y de otro lado, Miguel Gutiérrez, que además le ha dedicado un libro a Kafka, y que decía que es el escritor más genial del siglo XX, es Kafka. Lo prefería cualquiera,
Miguel Gutiérrez, y que tiene muchas influencias de Kafka, sobre todo en Babel el Paraíso, pero en varios. Entonces hay una cercanía a nosotros y en concreto al premio Copé, y me da pues una enorme satisfacción haber contribuido a que se imponga como ganador de este ensayo, en la discusión y todo, jugármela por el trabajo, que descubrí después que era de mi amigo, yo no lo sabía, Jorge Valenzuela, que es además una persona con la cual nos une muchos trabajos juntos, viajes con Petroperú y todo, y ahora qué curioso, ahora te estoy presentando, Jorge, ¿no? Bueno, para mí hay varios motivos de sentirme, yo siempre me siento muy vinculado con el COPE y es un privilegio estar siempre en estas ceremonias. Muchas gracias a todos. Jorge, como decía Ricardo, siempre has estado del otro lado, ¿no? El lado del jurado. Ahora vas a estar del lado de autor. Tenemos el gusto ahora de escuchar a Jorge Valenzuela, autor de esta obra sobre Kafka. Adelante, por favor. Gracias, Aldo. Bueno, estoy verdaderamente agradecido por las palabras de Ricardo, por la acogida que nos brinda la Casa de la Literatura liderada por Milagritos, si mal no recuerdo, una extraordinaria alumna sanmarquina, y por la presencia, estoy muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Veo alumnos convertidos en escritores, amigos del barrio, ¿no? Bueno, gente que me quiere. Es verdad, no he sido como Ricardo González Vigil, tantas veces jurado del COPE, pero varias batallas hemos dado como jurado, ¿no? Y bueno, decidí, ¿no es cierto?, enviar un ensayo sobre un tema y un autor que siempre ha estado en mi mesa de noche, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando quedé finalista del Premio Copé de Cuento en el 85, tenía 22 años, pesaba la mitad de lo que peso ahora. En mi brevísima noticia que acompañaba mi cuento, decía: prepara una tesis sobre Franz Kafka. Y era verdad. Hasta que hice las consultas para obtener mi tesis, mi grado de bachiller, y X me dijo: no. En el Perú hay tantas cosas que investigar que puede ese autor que haya sido estudiado en demasía esperar unos años, ¿no? No me arrepiento de no haber continuado con esa tesis, porque hice mi tesis sobre el grupo Narración, ¿no? Justamente sobre Miguel, Osvaldo, etcétera, ¿no? Pero siempre, ¿no?, me quedó esa deuda personal. Y recuerdo que mi padre, kafkianamente, me decía: ¿y cuándo vas a publicar tu libro sobre Kafka? Y pasaban los años y yo seguía leyendo a Kafka, anotando, y hasta que, ¿no?, lo que les ha sucedido a muchos, ¿no?, escritores, en el contexto de la pandemia, ¿no?, con tiempo, con esa sacra tranquilidad que a veces se necesita para escribir, ¿no?, y con el miedo necesario, ¿no?, me puse a darle vueltas a las notas que tenía.
Yo sabía que no era lo que estaba escribiendo un estudio, tampoco no era pues una monografía y mucho menos una tesis. Yo quería, como escritor, volcarme sobre otro escritor, establecer un vínculo profundo, estéticamente, moralmente, ideológicamente, y creo que Kafka era no el que se parece a mí como escritor. Yo no soy un escritor que tiene una escritura kafkiana, aunque bueno, he escrito algunos cuentos que lo ponen a él incluso como personaje, ¿no? Pero era para mí Kafka, un estímulo. Algo había en él y en su forma de escribir que activaba en mí mi propia escritura, ¿no? Comencé a leer sistemáticamente su correspondencia, sus diarios y, cómo no, toda su obra narrativa, sus notas, ¿no? Y fui descubriendo que había un tejido en realidad, ¿no? Un tejido que él había construido precisamente a partir de estos tres espacios de comunicación. Uno, cuando lee a Kafka de esa manera, descubre que es un escritor que escribe para vivir, para sobrevivirse cada día. Que el hecho de escribir es un acto terapéutico, necesario, que es un acto que diariamente lo salvaba de la dispersión, del caos, de la ruina, del desaliento, de la soledad, ¿no? Es cierto, ¿no? Las novelas de Kafka son inacabables, porque su tema es la escritura. En realidad lo que hace Kafka es escribir para no morirse. Y vaya que se muere apenas, creo que cumple los 40 años. Un hombre que medía 1,83 m de estatura y creo que pesaba 60 kilos, ¿no? Entonces, escribe para no morirse. Yo he llegado a esa conclusión: escribe para sobrevivir, para sobrevivirse a la desafección, para sobrevivirse al horror que le producía su propio cuerpo, al lugar que ocupaba en su familia, para sobrevivirse a la imposibilidad de establecer una relación estable con una mujer, ¿no? Bueno, pero sobre todo para hacer coherente lo absurdo, ¿no? Cuando leí La transformación, mal llamada Metamorfosis, ¿no? Descubrí que esa apelación a lo monstruoso, ¿no?, era la manifestación de lo que él, y la crítica lo ha repetido 1000 veces, tenía reprimido, ¿no? Lo monstruoso es la manifestación de lo reprimido, ¿no? Y ya creo que el argumento de la metamorfosis se puede visualizar en sus textos anteriores, ¿no? Este personaje que yace en el lecho, que de pronto se siente presa de un malestar que no puede manejar. De hecho, en su correspondencia está el momento en el que concibe, ¿no?, la idea de escribir, y es precisamente estando en la cama, sintiéndose mal, ¿no?, anímica y físicamente, ¿no? Los diarios confirman eso, ¿no? Entonces, creo que
esa contemporaneidad, el hecho de apelar a lo fantástico, a lo sobrenatural, sin moraleja, ¿no? Sin pretender educar, ni siquiera agradar ni deleitar. Uno lee a Kafka y lo lee aprensivamente, ¿no? Uno no disfruta leyendo a Kafka, ¿no? Uno sufre, siente esa sensación de absurdo invadiéndolo, ¿no? Sintiendo que aquello que está contando no conduce a nada, incluso en los cuentos que tienen un final, vamos a decir, contundente, ¿no? Entonces, a mí me pareció, ¿no? Por todo lo que vengo a decir, que era un escritor que valía la pena revisar, ¿no? En el título, yo digo, ensayo sobre la obra y la escritura, ¿no? Kafka es un escritor que tiene un registro importante de fragmentos que reflexionan sobre el acto de escribir, la necesidad de escribir y el sentido de su propia escritura. Y eso para mí fue fundamental, ¿no? Entonces mi acercamiento fue el de un escritor escribiendo sobre la manera como un escritor escribe, que es lo que me interesa a mí. Es lo que he hecho con Vargas Llosa cuando también he analizado su poética de la ficción. O sea, ¿qué piensa un escritor sobre lo que es la ficción, ¿no? Entonces, siempre me he visto en esa dimensión, ¿no? Escribiendo ensayos que reflexionan sobre escritores y sobre la manera como esos escritores conciben su propia literatura y el acto de escribir ficciones. Es lo que hago por lo demás en los talleres que dicto en San Marcos, ya casi 30 años, cómo pasa el tiempo, la verdad, ¿no? En los talleres de escritura creativa, ¿no? Escribir estos 400 fragmentos ha supuesto para mí no solo una experiencia reveladora, sino de la obra de Kafka, sino un proceso de autodescubrimiento. Lo que ha dicho Ricardo es muy cierto, ¿no? Cuando uno escribe un ensayo, uno se proyecta personalmente. Si no, eso no es un ensayo. Uno está ahí, uno está dando vueltas, ¿no? Uno involucra sus sentimientos. Por eso está tan cerca de la creación literaria, de la ficción, ¿no? Solo que en el ensayo no se juega, ¿no es cierto?, a lo ficcional puro, ¿no?, como en la literatura, ¿no? Hay una base documental, ¿no? Hay un referente real y hay una prospección reflexiva, ¿no? Pero si alguien me pregunta, Jorge, ¿y tú estás en este libro? Yo estoy de cabeza metido en ese libro. Y he querido que el libro tenga ese sello confesional, testimonial, impúdico, desvergonzado, que debe tener todo ensayo, ¿no? Porque creo que solo el ensayo gana potencia si tiene esas características, ¿no? El libro está dedicado a mi padre, kafkianamente, no podía ser de otro modo, ¿no? No saquen conclusiones absurdas respecto de la relación con mi padre, por favor, ¿no? Ha cumplido 100 años mi padre, justamente, ¿no? Bueno, murió cuando tenía 82, pero ya cumplió 100 años. Y yo le dedico el libro a él. Gracias. Agradecemos a la mesa de honor de esta presentación de las obras ganadoras del Premio COPE 2022. Contarles al público que nos acompaña que ambos libros ya están publicados en la Biblioteca Virtual de Petro Perú para la lectura en digital y de acceso libre.
junto a otras publicaciones del sello. También comentarles que las obras están ya coordinadas para ser vendidas en librerías, y estas actividades de presentación de las obras ganadoras van a continuar en ciudades como Huancayo, Piura, Iquitos, Tarapoto y Arequipa, como parte de la labor de gestión cultural de Petroperú. Ahora vamos a pasar a una foto oficial. Invito a Milagros Aldarriaga y a la señora Carla Santa Cruz a la mesa de honor.